Bueno, video de YouTube. Y hoy quería tocar un tema que por ahí es difícil de que no todo el mundo de que lo pueda entender o que me pueda explicar bien, pero bueno, no, tampoco me interesa mucho cómo pueden llegar a tomar los demás. Simplemente digo lo que pienso, no es para nadie personal. Simplemente al que le sirve, el que coincide, bien, y el que no también está bien. Pero bueno, en esto de compartir videos en YouTube, y hoy tuve una videollamada grupal, eh, donde, donde se tocó este tema, ¿no? El tema de el universo, de Dios, de qué es Dios para cada uno de nosotros. Y yo pensaba, ¿no? Yo decía, con el correr de los años como que fui cambiando de Dios, ¿me entendés? Lo que por ahí en una época cuando era más chico veía a Dios como ese señor de barba y que había que ir a la iglesia, que la iglesia era como la casa de Dios y no sé, todo ese flash, que lo respeto y que bueno, y que yo creí que eran como sucursales de la casa de Dios, ¿no? Lo veía así, como básicamente como dicen la religión. ¿De qué religión sos? Bueno, lo veía así, veía que había que... Lo veía muchas veces también como un juez, como que lo que vos hacías depende, obviamente, depende de la lógica de mi mente. Lo que yo creí que estaba bien para mí era estar bien para Dios, y lo que creía que estaba mal para mí, Dios lo iba a ver y me iba a castigar, ¿viste? Era una cosa rarísima. Pero con el correr de los años y bueno, después también tuve una etapa donde no creía en nada, donde todo me parecía un verso y donde ni siquiera creía que había una energía, ni nada, nada, nada. Solamente creía en lo que veía, en la realidad misma y nada más. Y me quedaba ahí. Tuve mucho tiempo también ahí, donde no existía Dios para mí. Y hoy en la actualidad, desde hace un par de años, que empecé a entender o a percibir que había algo más. Que por ahí no era el Dios que yo veía como un juez o como ese señor de barba o la religión lo, lo hacía, y que tampoco era el extremo de que no había nada. Había ahí algo que yo sentía que había una energía, y bueno, y después como que empecé a mirar de reojo, como que sentí que había algo más. Empecé a inclinarme por ese, no sé qué carajo es, no sé qué es, pero sé que hay una energía donde está, donde yo no veo, donde no se me aparece a mis ojos, pero sé que hay algo más ahí que hace todo de un detrás de escena, por así decirlo, claro. Y bueno, y hoy tocando ese tema en el grupo, claro, empezamos a conversar y yo empecé a darme cuenta que hoy lo veo como a lo que antes llamaba Dios, hoy lo veo como si fuera una frecuencia, ¿no? Y que para vos sintonizar con esa energía tenés que estar en la frecuencia de ese algo más, ¿no? De ese Dios, de ese universo. Y que esa frecuencia va a sintonizar con vos cuando abrís tu corazón. Y el abrir el corazón, obviamente que no es fuerte, es doloroso, es como sacarle varias capas
a una cebolla y cuando se saca todas las capas, toda la máscara, todo el personaje, ahí surge como una energía fuerte, una conexión diferente, una intuición ahí, que vos no sabés de dónde viene esa respuesta, que vos te resulta conocido lo que estás diciendo, te parece como que lo sabés en el fondo, pero como que no entendés de dónde viene, que eso es como que viene de una conexión más allá. Y bueno, ahí es cuando empezás a conectar con la intuición, con el universo, con ese Dios, y después también sentí esa conexión cuando hubo muchos momentos en mi vida donde se derrumbaba todo. Y yo no me ponía a rezar ni nada de eso, porque no. Pero sentía que todo se derrumbaba, y de repente, de una manera que si yo lo hubiera querido organizar, no se hubiera organizado o no lo hubiera hecho tan perfecto, las cosas tomaban un rumbo diferente. Cuando parecía que el barco se hundía, las cosas tomaban un rumbo diferente, y es como que de un momento para el otro se solucionaba. Y vos decís, de forma mágica. Entonces, claro, primero mi ego era como que se sentía empoderado, de decir, mirá la que pasé, mirá, yo pude sobrevivir a esto, o pude pasar por esto, o pude. Y cuando venía de vuelta a otra situación que me ponía así al límite, y yo decía, ay, acá no encuentro lógica, no encuentro salida, no sé cómo, y ya estoy ahí en la lona, y de repente se presentaba una solución que no me pregunté de dónde venía o cómo pasaba, pero se terminaba resolviendo. Entonces, después de un par de veces pasar por esa situación, ahí empecé a entender que no era yo el que salía de esa situación, y que yo, desde mi mente, desde mi baja autoestima, desde mis creencias totalmente limitantes, yo no hubiera podido salir de todas esas situaciones que salí de la forma que lo hice. Si no hubiera estado ese algo más que alineaba las cosas para que se resolvieran. No me preguntes al día de hoy, si yo me pongo a pensar cómo hizo la vida para sacarme de esta situación que parecía imposible, todavía no lo sé explicar. Pero bueno, ahí empezó a aumentar más mi confianza en esa energía que no veía, pero que sabía que existía. Entonces después empecé a confiar, a sentir que cada situación que se presenta, por más que a simple vista parezca que no la voy a poder resolver, yo sé que se va a resolver. Pero no por mí, sino que confío que esa respuesta, que esa herramienta, que eso va a llegar. En algún momento va a llegar. Sea antes de que se presenten las situaciones o en el momento exacto, yo sé que cuando las cosas vienen de una manera que pintan para hundirme, sé que esa solución o esa herramienta o esa respuesta va a llegar, y que hundirme no me voy a hundir. Entonces, confiar en esa energía, ¿no? Y bueno, y a propósito de eso, por eso quería hablar de cómo fue cambiando para mí lo que es Dios, ¿no? Y obviamente que es un tema que lo hablo de mi percepción, y no voy a generalizar, porque obviamente cada uno tiene sus creencias, y después de todo es eso, ¿no? Para algunos será de alguna manera, para otros será de otra manera, pero bueno, sí me pareció un tema lindo para explayarme a través de un video de YouTube y comentar mi experiencia también, ¿no? De por qué lo veo así, y obviamente que no soy el dueño de la verdad, pero la vida me ha dado a mí experiencias sobradas muestras que
Dios no es como yo lo veía o como estuve criado, sino como lo percibo ahora, pero bueno, no lo doy por sentado, porque obviamente que en esta vida es muy difícil dar algo por sentado, porque todo el tiempo podés ir cambiando y aprendiendo, pero hoy, en la actualidad y desde hace un par de años, para mí Dios es una frecuencia, y que esa frecuencia la empezás a sentir o empezás a conectar una vez que abrís el corazón y empezás a sintonizar con esa voz, ¿no? Con esa intuición. Pero todo eso empieza a llegar cuando vos tenés un cuerpo limpio, un cuerpo sano, un cuerpo energético. Entonces, al tener un cuerpo sano, al estar físicamente liviano, desintoxicado, empiezan a surgir las emociones mucho más, y empezás a destapar y empezás a limpiar. Entonces empieza a esa frecuencia a sintonizarse mucho más claro con tu cuerpo, ¿no? Dios se comunica a través de esa frecuencia, a través del cuerpo, a través de la energía. Entonces, nada, es un temazo para mí el explicar esto, o el hacer un video de esto. Y ya te digo, no soy el dueño de la verdad, y tampoco me enojo si obviamente si otros piensan diferente y ven a Dios como ellos lo sienten, y eso también está bien. Después de todo es como cada uno lo siente, y mientras te haga bien o te sirva para reforzar tu fe, después de la manera que lo veas o lo creas, bueno, ya es personal. Yo no soy de ir a una iglesia, no soy de creer que hay que ser de cierta manera porque a Dios le agrada, no soy de ver a Dios como ese hombre, que soy de verlo como una energía, como una frecuencia, y es enganchar con esa frecuencia, y bueno, y la conexión viene a través del corazón. Por eso Dios, el universo, de la forma que quieras llamarla, para mí es todo parte de esa misma energía. Algunos le llaman universo, otros le llaman Dios, otros le llaman, no sé, el chabón. No sé, tiene 2 millones de nombres, pero hacen referencia a eso. Así que nada, video YouTube domingo a la noche, y me pareció un temazo poder hacer un video de esto, poder explicar lo que hoy para mí es Dios, y lo que fue para mí, y cómo fui cambiando de Dios, entre comillas, con los años, ¿no? Y con la forma de ir conociendo, de ir viendo distintas personas, de ir... es como que la mente se iba abriendo y iba viendo las cosas de diferente manera, y no tan cerrada como yo tenía arraigado, en creer que pensaba de esta manera, y quedaba en esa fijación ahí que no abría la puerta a que sea de otra manera diferente que esa. Y bueno, hoy al poder abrir un poco más mi mente, pude cambiar de Dios, por así decirlo, pero bueno, nada, era compartir un poco eso, y nada. Así que nada, domingo a la noche, compartiendo, esté de acuerdo, no estés de acuerdo, está todo bien. Lo importante y el objetivo de esto es compartir, y también a veces a través de la energía uno dice mucho más que a través de las palabras. Así que nada, buen domingo para todos, que sea un buen arranque de semana, y nos estamos viendo. Chau, chau.